Hermanos, a abrir nuestras Biblias y con este mensaje vamos a concluir con el capítulo 5 de Juan y lo retomaremos hasta el otro año si el Señor nos lo permite. Ustedes saben que en diciembre los temas son propios de diciembre. Siempre tenemos hermanos nuevos que tenemos que enseñarles acerca de las cosas que suceden en este último mes de diciembre. Juan capítulo 5, versículo 1. Y lo vamos a leer de una vez hasta, está muy bien, hasta el 9. Ahí después leemos la otra parte. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En este yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Pero porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta al estanque cuando se agita el agua. Entre tanto que voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era el día de reposo aquel día. Dios bendiga su palabra. Aquí tenemos, hermano, uno de los muchos milagros del Señor Jesucristo. Sucede, hermanos, en una fiesta judía que no sabemos qué tipo de fiesta era. Lo único que nosotros sabemos es que el Señor Jesucristo subió a la fiesta y la escena, hermanos, se desarrolla en un estanque llamado Betesda, que significa lugar de misericordia. Allí dice la palabra que yacían multitud de enfermos y realmente, hermanos, este lugar, Betesda, es una expresión o una manifestación pues de la miseria humana. Allí había, hermanos, muchos enfermos. Había, hermanos, muchas personas que pues sería como un hospital, ¿verdad? Donde hay lisiados, hay ciegos, hay cojos, y hay también paralíticos. Hay, hermanos, en Betesda una creencia de que un ángel viene de vez en cuando por ahí y que mueve el agua y que el primero, hermanos, que entra al estanque queda sano de cualquier enfermedad que tenga. Pues entonces no solamente era un lugar de miseria, sino también de esperanza, como los hospitales, ¿verdad? Hay esperanza que se sanen, que el tratamiento sea efectivo y que pues deje el lecho del dolor. Aquí, hermanos, también hay pues tristeza y podríamos decir, hermanos, pues impotencia. Porque pues ahí hay otros que son ciegos y cojos
y tienen otras enfermedades y esos le ganan pues al paralítico. El paralítico, hermanos, no puede llegar. No tiene a quien le ayude. Cuando Jesús le pregunta que si él quiere ser sano, le dice, pues yo soy el último. Ya cuando yo llego, ya entró alguien antes y pues estoy en desesperanza. Es algo, hermanos, que no sé si él los 38 años de su vida había estado allí o por poco tiempo, pero él tenía 38 años enfermo. Bueno, llega el Señor, ve su condición. Él se acerca a él, hermanos, y como siempre lo hace Jesús, basado de su amor y su misericordia, él ve la necesidad humana, la desgracia humana, la desdicha, la desesperanza, y él, hermanos, pues le sana. Y esto es algo, hermanos, que nosotros vamos a ver. Como resultado del milagro, hermanos, pues ya lo vimos en el estudio, pues este hombre da gloria a Dios, es gratitud. Los enemigos de Cristo lo reprueban porque el milagro fue hecho en sábado. Y bueno, hermanos, sabemos que todo esto fue escrito pues para que nosotros, cuando lo leamos, creamos que Jesús es el Hijo de Dios y creyendo en Él tengamos vida en su nombre. Vamos a ver entonces lo primero, su condición. Las condiciones, hermanos, de las personas que están enfermas depende de la enfermedad. Hay algunas, hermanos, que son muy tristes, muy lastimeras, otras no tanto. Pero una persona, hermanos, paralítica, un inválido, dice el diccionario, hermanos, que la parálisis puede venir total o parcial de la incapacidad del movimiento de uno o más partes del cuerpo, y que eso se debe, hermanos, generalmente a lesiones nerviosas en el cerebro o en la médula que imposibilitan a la persona a caminar. A veces, hermanos, quedan lisiados por ciertos golpes, accidentes que se dieron las personas en el cerebro o en la espalda. Nosotros, como oímos de ese hombre, ¿verdad? El que hizo el primer Superman, cómo se cayó del caballo y quedó pues lisiado. Y qué cosas, ¿verdad? Estamos hablando del Superman y pues quedó lisiado, paralítico. Esto es algo, hermanos, que pudo haberle sucedido pues a esta persona. También pudo haber pasado, hermanos, que él nació, hermanos, y a la hora del nacimiento, la partera, hermanos, pudo haberlo fracturado, porque eso también sucede aún en nuestros días. No sabemos, hermanos, si él nació paralítico o inválido o imposibilitado de caminar. Pero lo que sí sabemos, hermano, que ya lleva 38 años con esta enfermedad. Y yo no sé si tú has visto a una persona en silla de ruedas o si tienes un familiar en silla de ruedas. Alguien, hermano, que de la cintura hacia abajo no puede, hermanos, caminar. Bueno, estas enfermedades, hermanos, los llevan a, pues empiezan sus pies poco a poco, hermano, empiezan a secarse, empiezan a debilitarse, y esta persona, hermanos, tuvo que estar pues muy, hermanos, lamentable su situación. Hay situaciones cuando ves enfermos y te da mucha tristeza. Eso es algo deplorable. Pues eso es precisamente, hermanos, lo que esta enfermedad la había tenido. Este hombre está tirado, hermanos, ahí en el suelo. Está tirado. Allí está esperando, hermanos, que
pues le den a él una caridad, pero también está esperando él ser sano. Él, hermanos, para llegar a ese lugar, los arqueólogos han descubierto, hermanos, que Betesda, hermano, tenía algunos escalones para llegar a él. Estaba realmente abajo y que era una piscina, inclusive que se podían lanzar clavados. Era un lugar hondo. Y lo que hacía, hermanos, que todo el empedredal o todo lo que era alrededor tenía piedra, y cuando llovía, pues se llenaba ese lugar de agua. Era una piscina, hermanos, que se llenaba a través del flujo de la lluvia. Para llegar hasta allí, hermanos, este hombre de seguro tuvo que necesitar a alguien que le ayudara a ir bajando, hermanos, todos esos escalones. Y luego, hermanos, cuando él tendría que salir, alguien que le ayudara. Esto, hermanos, le creaba a él dependencia. Él dependía de alguien para que lo transportara, como hoy en nuestros días vemos a esos lisiados, a un hermano en el pleno siglo XXI, todavía necesitan, hermanos, de un gato eléctrico que baje una rampa para que entre la silla de ruedas, todavía necesitan de un chofer, y hay algunos, hermanos, que inclusive se arman para manejar, pero hay una necesidad de aparatos especiales, etcétera. Bueno, hermanos, este hombre dependía no solo de sus familiares para ir a ese lugar, sino también de la caridad de la gente para poder vivir, porque él no podía trabajar. No había trabajos de oficina, hermanos, trabajos de casa, donde tú puedes hacer muchas cosas. En aquel tiempo, hermanos, los trabajos eran en el campo, los trabajos eran, hermanos, manuales. Esto le imposibilitaba a él el poder tener, pues, ingresos para vivir. Tendría que vivir, pues, de la caridad de sus familiares, de la caridad, hermanos, de los religiosos o de los vecinos. Pero también, hermano, este hombre lo vemos que ya está condicionado o resignado. Cuando Jesús le dice, hermano, que si él quiere ser sano, es una pregunta directa. Y una pregunta directa solo se puede responder sí o no. Y él, hermanos, no responde. Él le dice a Jesús las causas, las razones por las cuales él no ha sido sano. Y seguramente que él está pensando, quieres ser sano metiéndote al agua y saliendo y sanando. Jesús no le está diciendo eso, solo le está preguntando si él quiere ser sano. Esta persona dice que él no puede, que ya cuando él va a entrar al agua, ya entraron otros y le quitaron la bendición de la sanidad. Hay veces, hermanos, que las personas se encuentran en el pecado, se encuentran en las adicciones, se encuentran en los problemas de la vida o en los, podríamos decir, los fangos, hermanos, del vicio y del mundo, como este hombre. Realmente, hermanos, los vemos en las drogas. ¿Cómo queda ese cuerpo, hermanos? ¿Has visto una persona enferma de cirrosis por tanto alcohol? Yo he visto varias personas, inclusive se están muriendo. Levantan un estómago, hermano, impresionante. Una palidez, hermano, en el rostro. El color de muerto ya está ahí. ¿Has visto a personas, hermanos, que solo son ajenjo? Personas amargadas, personas odiando y aborreciendo a todos los que están alrededor de ellos. Todos son malos, solo ellos son buenos.
Personas que aborrecen, hermanos, a sus familiares, a sus padres, a sus hermanos, que aborrecen la vida, el mundo, las circunstancias, se aborrecen a sí mismos. ¿Los has visto cómo están? Son de 40, 50 años y parecen ancianos de 80. Es que, hermano, el pecado es una enfermedad y nos pasa factura y nos cobra, hermanos. Nuestro cuerpo no está capacitado para nosotros estar viviendo en el pecado. Hay personas que ya se acondicionaron y dicen: yo borracho he sido, borracho he crecido y borracho voy a morir. Lo mismo lo dice el drogadicto, la prostituta, el ladrón, el perezoso. Se acondicionan, hermano. Ya lleva 38 años este hombre lisiado y ya ha perdido hasta la esperanza, hermano, de ser sano. El Señor Jesucristo llega y le dice que si él quiere ser sano, pero no contesta. El Proverbio 13, versículo 12, a lo mejor nos puede dar un poquito el corazón de este hombre, lo que está pasando. Dice: la esperanza que se demora es tormento del corazón, y árbol de vida es el deseo cumplido. A lo mejor las primeras veces, hermano, que lo pusieron en el estanque, él venía con la esperanza de ser sano y de salir caminando. Pero fue una vez, fue un año, fue 2 años, fueron 5 años, son 7 años. No, ya no aguanto a esta mujer, ya no aguanto a este viejo, ya estoy harto. Y ya la gente, hermanos, ya dice, regresamos a lo mismo. Bueno, ya están, hermanos, ellos en sus corazones, pues sin esperanza, atormentados. Es algo, hermanos, que nosotros podemos ver en esta persona y lo podemos ver en muchas personas. El día de ayer que estábamos nosotros repartiendo invitaciones, una persona me dice: no, déselo a otra persona, lo voy a tirar. Y le digo: déjame escucharte. Y me baja, hermanos, todos sus sufrimientos en 3 minutos. Hay gente así, hermano, amargada por las circunstancias que les pasó en la vida, y les estás haciendo una invitación a la salvación, una invitación a que busquen a Jesús, y ellos, hermanos, cierran su vida y su corazón. Pero esta condición, hermanos, de 38 años enfermos, el Señor Jesucristo la va a cambiar. Y si tú quieres que tu matrimonio cambie, que tu vida cambie, tú quieres ser una persona feliz y tener la paz de Dios, pues necesitas a Jesús, porque sin Jesús nosotros, hermano, no podemos cambiar. Intentaremos hacer que las cosas cambien, pero Jesucristo mismo dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Él es el poder del cambio, y llega Jesús y se encuentra con él. El Señor Jesucristo hizo muchos milagros. Y la forma, hermanos, que lo sanó es de que Jesús viene a él. El Señor Jesucristo, hermanos, a veces venían el papá, venían, hermanos, los familiares del enfermo para que sanaran a Jesús. Es más, a veces nada más ponían, hermanos, a los enfermos que tocara el manto de Jesús, como nos dijo nuestro hermano Asaí la semana pasada, esta mujer de flujo de sangre, y sanaban, hermanos, de cualquier azote, de cualquier enfermedad. A veces Jesús decía la palabra, como aquel del hijo del noble: tu hijo vive, solo di la palabra y mi hijo sanará. A veces era de palabra, a veces lo tocaba, a veces, como en Juan 9, escupía en tierra, hacía lodo y untaba: váyase a lavar. Y bueno, de muchas maneras. Pero el Señor sabe, hermanos, el Señor sabe que este hombre pues no puede venir a Él.
El Señor sabe que está lisiado, que está paralítico, y el Señor empieza la búsqueda con él. Llega hasta donde él está y le hace una pregunta. Una pregunta, hermanos, que parece como que dijéramos nosotros, bueno, esa pregunta no se pregunta. Es como si tú estuvieras en un restaurante y ya estuvieras, hermano, con tus tenedores y te llegara el mesero, ¿quiere comer? Oye, criatura, pues yo estoy aquí. Oye, ¿a qué horas vas a traer mi plato? Pues sí, es obvio, ¿quieres ser sano? Pues es obvio, estoy en un lugar donde buscamos todos sanidad de desesperanza y miseria, pero sí quiero yo ser sano. Él, hermanos, no la contesta. Y a veces, hermano, yo me pongo a pensar en los que tienen problemas en los matrimonios que ya llevan el tercero y cuarto, en los que tienen problemas con las adicciones, en los que tienen problemas en los trabajos, porque hay gente que no puede aguantar, hermanos, un regaño. Hay gente, hermanos, que no tiene el carácter para poder, hermanos, permanecer y perseverar. Y muchas veces, hermano, es cuestión de pereza. Y los veo sufrir, hermanos, en las áreas del matrimonio, en las áreas económicas, en las áreas relacionales y en muchas áreas de adicciones. Y a veces, hermano, les pregunto que si ellos quieren cambiar, que si ellos quieren dejar esa vida de miseria y de infidelidad o infelicidad, y si ellos quieren tener una vida regocijante en Cristo. Y muchos de ellos, hermanos, no quieren. Llegamos a Garland, unos hermanos me llevaron a la casa de una familia, de una mujer que tomaba todos los días. Tenía una hija de 9 años, la dejaba sola. Y un esposo que trabajaba 2 trabajos. No estaba, un padre ausente. Ella, hermanos, se quedaba dormida, ya borracha, en donde fuera. Manejaba alcoholizada, se quedaba en el carro. Y llego y la primera pregunta que le digo es esta pregunta. ¿Usted quiere dejar la adicción? Y me dijo, no, yo estoy bien. Yo no quiero dejar mi vicio. Pues hermano, pues fue la primera y última vez que estuve en ese hogar. ¿Por qué voy a estar yo con alguien, hermanos, que no quiere cambiar? ¿Por qué vamos a perder el tiempo, hermano? No te va a escuchar. Le gusta el pecado. Se siente bonito, sabroso. Ella está a gusto. Ella es feliz así. Este hombre, hermanos, Jesús le dice, ¿quieres tú ser sano? ¿Quieres dejar de vivir de la caridad? ¿Quieres tú ya caminar y ser un hombre productivo? ¿Tú quieres ser un hombre que sea de bendición para otros? La pregunta implica un cambio, hermano. ¿Quieres dejar ya ese vicio? ¿Quieres dejar ya a esa mujer? ¿Quieres dejar ya ese pecado que te atormenta, que te arrastra, que te pone como parálisis y te tiene totalmente subyugado? Si la respuesta a la pregunta es sí, entonces Jesús puede trabajar. Este hombre, hermanos, no contestó. Decimos nosotros, se fue por la tal gente. Agarró monte
Y Jesús, hermano, lo que hace, lo sana, porque Él es misericordioso, porque Él es bueno, y lo sana sin que siquiera se lo pida. Esto es lo que hacía Jesús, hermano. Dice Lucas 7, 21 al 23. Juan el Bautista, este es un contexto muy triste. Juan el Bautista está en la prisión, pero él tenía que morir. Es la profecía de Dios para que Jesús creciera. Pero en la cárcel Juan el Bautista le manda a sus discípulos y le dice a Jesús: oye, dile si él es el que ha de venir, esperaremos otro. Oye, mira lo que está diciendo. Pues él no había dado testimonio de Jesús. Sí, pero a veces, hermano, sentado con salud, el refrigerador lleno, la cuenta en el banco, hermano, la fe crece. Pero ya en la prisión, en desesperanza y sabiendo que él va a morir, pues la fe se tambalea. Llegan los discípulos de Juan y le dicen a Jesús: ¿qué pasa? Y Jesús dice esto: en esa misma hora sanó a muchos enfermos, a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos dio vista. Y respondió Jesús y dijo: id y hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres les ha anunciado el evangelio. Bienaventurado aquel que no halle tropiezo en mí. Si nosotros, hermanos, queremos ser sanados de todo lo que hay en nuestro corazón, amargura, lo que sea, hermanos, que haya dentro de nosotros, pecado, inmoralidad, adicciones, todo, hermanos, si queremos nosotros ser sanados, la única forma, hermanos, es permitirle a Jesús que trabaje en nuestra vida. No hay otro, hermano. No hay otro médico, Él es el único que puede ayudarnos. Le dijo: levántate, levántate. Y a veces no queremos eso, ¿verdad? Para levantarse se necesita esfuerzo, hermano. Oye, 38 años, todo me lo traen. Lisiado allí. Y ahora le dice: levántate. Hay que levantarse. Y hermano, tú estás en el suelo. Hace 38 años que no sabes lo que es levantarse. Siempre te levantan. Y ahora es levantarse. Primer mandamiento. Segundo, toma tu lecho. Enrolla tu camilla. Y anda. No podemos, hermano, quedarnos estancados y sumergidos o paralizados en el pecado del odio, del rencor o cualquier otro pecado. Tenemos que empezar, hermanos, a levantarnos de ese lugar y a empezar a caminar, hermanos, para ser libres en Cristo Jesús. No podemos vivir en el pecado, tenemos que levantarnos del pecado y andar, hermanos, la vida que Cristo tiene para nosotros, una vida plena, una vida maravillosa. El resultado del pecado, hermanos, pues lo tenemos del 10 al 16 y está en 2 secciones. Dice así: entonces los judíos dijeron al que había sido sanado: es día de reposo, ¿no te es lícito llevar tu lecho? Y él respondió: él me sanó, el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese,
porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús ¿en dónde le encontró? En el templo, y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que lo había sanado, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Realmente, hermanos, los ejemplos que tenemos en las Escrituras son ejemplos, hermanos, de la vida diaria de cada uno de nosotros y son nuestra vida misma, hermano. Este hombre tenía una condición muy triste como la que teníamos nosotros antes de Cristo. Venimos a Cristo y Cristo nos salvó a través de la obediencia al Evangelio. Pero ahora, hermanos, nosotros vemos a este hombre dando testimonio de Cristo, aunque muchos comentaristas ven mal lo que este hombre dijo y hizo. Realmente, hermano, él está dando testimonio de Cristo. O sea, yo voy con mi camilla, me estás censurando y me estás diciendo transgresor. Yo simplemente estoy obedeciendo. Aquel hombre que me sanó me dijo: toma tu camilla y anda. Y yo estoy haciendo eso. Es lo que nosotros podemos ver, hermano, en el judaísmo y en muchas religiones y en muchas personas que tienen ojos, hermanos, no de misericordia, no de amor, no de gozo, porque ellos deberían de haberse gozado. No era este el que estaba mendigando, no era el que estaba allí sí es, ahora anda caminando, gloria a Dios. El legalismo te quita el gozo, hermano, te lo roba. Solo señalan, solo acusan. Y entonces, hermano, este hombre dice: pues el que me sanó, él me dijo que yo caminara, que agarrara mi lecho y me fuera. ¿Y quién fue? Pues yo no sé quién fue. Pero después por allá en el templo, hermano, allá está Jesús adorando. Y llega este hombre a dar gracias a Dios. Señor, no podía entrar al templo. Señor, te doy gracias. Allí, pues mira, un milagro, Señor. Mandaste a tu profeta, a tu hijo, a tu siervo. Yo no sé quién es. Pero ya después Jesús, hermanos, le dice que no peque para que no le suceda algo mayor. Y ya sabemos qué es eso, ¿verdad? Pues el castigo eterno. Si podemos nosotros en sufrimiento estar lisiado en silla de ruedas, minusválido, sí sufre. Pero si hay gente alrededor que te ama y te cuida, más o menos. Inclusive hay gente que trabaja. Pero estar en el infierno, hermanos, ahí no hay gozo. Ahí son las tinieblas de afuera, ahí es el lloro y crujir de dientes. Allí es, hermanos, una caldera que nunca se termina, el gusano que no muere, el sufrimiento eterno. Este hombre, hermanos, da gracias a Dios. Los religiosos reprueban a Jesús y nos enseña, hermanos, esta lección que hay dos caminos. Si nosotros queremos elegir uno, iremos con el Señor, y si nosotros queremos elegir el otro, iremos al tormento eterno. En esta lección, hermanos, debemos de aprender lo que Él fue, lo que Él hizo y el resultado de Él, y ese resultado debería de ser el nuestro. Nuestra condición sin Cristo, y para los que aún todavía no vienen a Cristo, es una condición deplorable, de enfermedad, porque la paga del pecado es muerte. Es una condición de dependencia
Y es una condición, hermanos, que ya se acostumbraron a vivir sin Cristo. Para que nosotros rompamos con ese ciclo de enfermedad, de vicio, hermanos, tenemos nosotros que venir a Jesús. Y Jesús nos sigue haciendo la pregunta: ¿quieres ser salvo? Tú que estás aquí y no eres cristiano, tienes que responder esa pregunta. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres que te perdone Jesús tus pecados? ¿Quieres nacer de nuevo? Tú tienes que responder a esa pregunta. Y si respondes positivamente, entonces vas a venir a los pies de Cristo, y después de ello lo que nos resta es adorarle y honrarle, para que no venga, hermanos, Él o venga la muerte y entonces tengamos que tener o pasar la eternidad, o tengas que pasar la eternidad en el infierno. La invitación la hacemos en Isaías 51, 1 y 2, dice: a todos los sedientos, ¿tiene usted sed de Dios? ¿Quiere beber de sus aguas? Bueno, dice: venir a las aguas, y a los que no tienen dinero, venir y comprar y comer. Venir y comprar sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comer del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Hay algo, hermanos, que nos presenta el profeta como a un hombre hambriento y sediento, hermano. Y le dice: venga y coma, venga y beba, venga y compre sin dinero. Y ahí vas sin dinero en el mercado. Y el taquero, que sabe que no ha vendido, pues agarra la grasita, hermanos, y la pone arriba en el comal que está caliente. Y empieza la grasita a caer. Y tú vas pasando y esas grosuras, hermano, esas grosuras, ese olor, era el que se pondría en los sacrificios. Y la grasa, hermanos, cuando se quemaba, era de un olor fragante a Dios, de lo mejor. Vengan y coman, vengan y sáciense, vengan ustedes. Esto está reservado para ustedes. Y luego dice, hermano, en el 5 al 6, buscar a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Deje el pecador, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Si estás aquí en la iglesia, es creo porque estás buscando a Dios. No sé si haya otra razón. Es porque quieres ser salvo. Y creo que esa debe ser la razón de todos los que aún no son cristianos, porque quieren ser salvos. Pues este es el día de salvación. ¿Qué hay que hacer? Dejar el pecado, arrepentirnos, buscar a Dios, y Jesucristo te espera con los brazos abiertos. Ya no vivas con esa parálisis del pecado que trae solo obras muertas para Dios. Mejor ven y obedece a Jesús, y Él te levantará de ese pecado, de esa adicción, de ese sentimiento pues de culpa, y Él te ayudará para que tú puedas vivir una vida libre de pecado, en un gozo y una vida maravillosa en el Espíritu Santo. Vamos a ponernos de pie, y si hay alguien que en este día quiere entregar su vida a Cristo, le invitamos